Hay un momento en la vida de una mujer que no llega con ruido ni con anuncios, un momento que no tiene fecha exacta ni un evento específico que lo provoque, pero que cambia todo desde adentro. No es el resultado de una victoria externa ni de un reconocimiento público. Es algo mucho más silencioso y profundo. Es el instante en que deja de buscar afuera lo que siempre necesitó darse a sí misma. El instante en que deja de intentar ser suficiente para todos y empieza a preguntarse si aquello que recibe es suficiente para ella. Durante años, muchas mujeres aprendieron a medir su valor a través de lo que podían ofrecer. Su paciencia, su capacidad de cuidar, su disposición para entender, su habilidad para sostener incluso cuando nadie las sostenía a ellas. Aprendieron que amar significaba sacrificarse, que ser buenas implicaba aguantar, que la fortaleza consistía en permanecer incluso cuando dolía. Y así, casi sin darse cuenta, construyeron una vida donde su bienestar siempre quedaba en segundo plano. No ocurrió de un día para otro. Fue una acumulación de pequeñas decisiones tomadas para evitar conflictos, para no decepcionar, para mantener vínculos que parecían frágiles. Cada vez que eligieron el silencio en lugar de expresar lo que sentían, cada vez que aceptaron menos de lo que necesitaban para no incomodar, cada vez que pospusieron su tranquilidad para sostener la estabilidad de otros, algo dentro de ellas se fue desplazando hacia el fondo. A cierta edad, ese desplazamiento se vuelve imposible de ignorar. La mujer comienza a notar que está cansada de una forma que el descanso no resuelve, que hay una sensación persistente de vacío, incluso cuando todo parece estar en orden. Empieza a preguntarse por qué, a pesar de haber hecho tanto por los demás, no siente la plenitud que esperaba. Y esa pregunta marca el inicio de un proceso que no tiene retorno. Valorarse no es un acto repentino de autoestima ni una declaración externa de independencia. Es un reconocimiento interno de que su vida también merece cuidado, de que su tiempo no es infinito, de que su energía no puede seguir distribuyéndose sin límites. Es la comprensión de que nadie vendrá a rescatarla de la vida que ella misma ha construido si no empieza a tomar decisiones diferentes. Este despertar puede resultar desconcertante porque implica revisar creencias profundamente arraigadas. La mujer que se valora empieza a cuestionar lo que antes consideraba normal, a observar con otros ojos las dinámicas que sostuvo durante años. Descubre que muchas de las cosas que hacía no eran elecciones libres, sino respuestas automáticas a expectativas externas. También empieza a notar cambios en su forma de percibir a los demás. Personas que antes le parecían indispensables, ahora se revelan como presencias circunstanciales. Vínculos que creía inquebrantables muestran fisuras. Relaciones que sostenía con esfuerzo dejan de sentirse naturales. Este proceso no es fácil ni cómodo, porque implica aceptar que parte de su identidad estaba construida alrededor de complacer. Valorarse no significa dejar de amar ni volverse indiferente al dolor ajeno. Significa aprender a amar sin desaparecer, a cuidar sin agotarse, a estar presente sin renunciar a sí misma. Es un cambio sutil pero profundo que transforma la manera en que se mueve por el mundo. A medida que se valora, la mujer empieza a hacer menos cosas que antes consideraba inevitables. Deja de perseguir atención, de justificar faltas de respeto, de aceptar ambigüedades emocionales, de competir por afecto, de conformarse con migajas. No porque haya perdido sensibilidad, sino porque ha entendido que su paz no puede depender de lo que otros estén dispuestos a darle. Este proceso también transforma su relación con la culpa. Durante mucho tiempo pudo haber sido la emoción que guiaba sus decisiones.
el mecanismo que la mantenía disponible incluso cuando necesitaba retirarse. Pero a cierta edad comprende que la culpa no siempre es una señal de que está actuando mal, sino una reacción al romper patrones que otros daban por garantizados. Muchas mujeres temen este cambio porque creen que valorarse implica perder vínculos o volverse solas. Pero lo que descubren es algo distinto. Al dejar de conformarse, crean espacio para relaciones más auténticas, más equilibradas, más respetuosas. La calidad reemplaza a la cantidad. La profundidad reemplaza a la dependencia. La mujer que se valora también cambia su forma de hablar consigo misma. La voz interna que antes la presionaba a hacer más, a dar más, a tolerar más, comienza a suavizarse. En su lugar aparece una claridad tranquila que no necesita compararse ni demostrarse nada. Empieza a caminar con una serenidad diferente, una que no proviene de tener todo bajo control, sino de saber que ya no se está abandonando. Su presencia se vuelve más firme, más tranquila, menos ansiosa por agradar. No necesita anunciar su cambio ni explicarlo. Se manifiesta en la forma en que elige, en lo que permite y en lo que deja de permitir. Porque cuando una mujer se valora, deja de vivir reaccionando y empieza a vivir eligiendo. Y en ese cambio silencioso, muchas de las cosas que antes hacía dejan de tener sentido, como si pertenecieran a una versión de sí misma que ya no existe. Bloque 1. Deja de perseguir atención. La primera señal de que una mujer realmente ha comenzado a valorarse aparece cuando deja de perseguir atención, cuando deja de sentir la necesidad de ser vista, validada o confirmada constantemente por los demás, y comprende que su valor no aumenta ni disminuye según cuánto interés reciba. Durante años, muchas mujeres aprendieron a asociar la atención con el afecto, como si la presencia intermitente de alguien fuera prueba de amor o como si la intensidad de un vínculo dependiera de cuán buscadas se sentían. Esa asociación no surgió de la nada. Se formó lentamente a través de experiencias donde la aprobación externa se convirtió en una medida de autoestima. Si alguien respondía rápido, si mostraba entusiasmo, si buscaba su compañía, ella se sentía segura. Si la atención disminuía, aparecía la ansiedad, la duda, la necesidad de hacer algo para recuperarla. Así comenzó un ciclo silencioso donde su tranquilidad dependía del comportamiento ajeno. Al principio, perseguir atención puede parecer algo natural, incluso romántico. Esforzarse por mantener una conexión, demostrar interés, intentar que el vínculo no se enfríe. Pero con el tiempo, muchas mujeres empiezan a notar que están haciendo más de lo que reciben, que están sosteniendo interacciones que solo avanzan cuando ellas impulsan, que están invirtiendo energía en personas que no hacen el mismo esfuerzo. A cierta edad, una mujer comienza a preguntarse por qué siente que debe recordar su existencia para que otros la tengan presente. ¿Por qué parece estar siempre disponible mientras los demás aparecen y desaparecen sin explicación? Observa cómo esa dinámica la deja agotada emocionalmente, cómo la mantiene en un estado de espera constante, pendiente de señales que confirmen que todavía importa. Decir no a perseguir atención no significa volverse indiferente ni rechazar la conexión humana. Significa reconocer que la atención genuina no necesita ser perseguida, que quien realmente quiere estar encuentra la manera sin que ella tenga que empujar. La situación. Muchas mujeres descubren que pueden retirarse del esfuerzo unilateral y observar quién permanece cuando dejan de insistir. También cambia su relación con el silencio ajeno. Durante años pudo haberlo interpretado como rechazo, como señal de que debía hacer algo para recuperar el interés. Pero a cierta edad comprende que el silencio también comunica que la ausencia de iniciativa es información clara sobre el nivel de interés del otro.
Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su constancia. La mujer que siempre iniciaba conversaciones ahora espera. La que mantenía viva la interacción ahora permite que se enfríe. La que buscaba explicaciones ahora acepta lo que ve sin intentar cambiarlo. No porque haya dejado de sentir, sino porque ha entendido que su dignidad no depende de ser elegida constantemente. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que perseguir atención puede hacerla vulnerable a dinámicas donde su valor se vuelve negociable. Mientras más intenta obtenerla, más se aleja de la tranquilidad que realmente busca. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su vida cuando dejan de perseguir atención. La ansiedad disminuye, la mente se libera de la vigilancia constante, el tiempo se llena de actividades que no dependen de la respuesta de alguien más. Empiezan a experimentar una estabilidad emocional que no está condicionada por la conducta ajena. Al decir no a esa persecución, también cambia su relación con la soledad. Aprende a habitarla sin interpretarla como abandono, a disfrutar de su propio ritmo, a reconectar con intereses que no requieren validación externa. Este cambio redefine su autoestima, deja de construirse sobre la base de ser deseada o buscada y empieza a apoyarse en su propia percepción de valor. Descubre que su presencia no necesita ser confirmada constantemente para ser real. Cuando una mujer deja de perseguir atención, su presencia se vuelve más tranquila, más segura, menos ansiosa. No necesita demostrar su importancia porque ha dejado de dudar de ella. Y cuando finalmente comprende que quien la valora no la hace competir por su lugar, algo dentro de su manera de relacionarse cambia para siempre, permitiéndole construir vínculos desde la reciprocidad y no desde la necesidad. Bloque 2. Deja de explicarse constantemente. La segunda señal de que una mujer ha comenzado a valorarse aparece cuando deja de explicarse constantemente, cuando deja de sentir que cada decisión, cada límite y cada cambio en su comportamiento debe ser acompañado de una justificación que lo haga aceptable para los demás. Durante años, muchas mujeres aprendieron a suavizar sus decisiones con largas explicaciones, como si su derecho a elegir necesitara ser aprobado antes de ser respetado. Se acostumbraron a anticipar la incomodidad ajena y a desactivarla antes de que apareciera, ofreciendo razones, contextos y disculpas incluso cuando no. Habían hecho nada incorrecto. Si decían no, explicaban por qué. Si cambiaban de opinión, explicaban por qué. Si necesitaban espacio, explicaban por qué. Esa necesidad de justificar cada movimiento se convirtió en una forma de pedir permiso para existir fuera de las expectativas. Al principio, explicarse puede parecer un acto de consideración, una forma de evitar malentendidos o de mantener la armonía. Pero con el tiempo, muchas mujeres comienzan a notar que no importa cuán claras sean sus razones, algunas personas seguirán intentando persuadirlas, cuestionarlas o hacerlas sentir culpables. Comprenden que la explicación no siempre busca comprensión. A veces solo abre la puerta a más presión. A cierta edad, una mujer empieza a preguntarse por qué siente la obligación de justificar decisiones que afectan principalmente su propia vida. ¿Por qué le cuesta tanto aceptar que su voluntad debería ser suficiente? Observa cómo esa dinámica la mantiene atrapada en conversaciones circulares donde termina defendiendo algo que ya había decidido. Decir no a explicarse constantemente no significa volverse distante ni arrogante. Significa reconocer que su vida no es un debate permanente, que no necesita convencer a todos para actuar de acuerdo con sus necesidades. Muchas mujeres descubren que pueden responder con brevedad, con calma, sin entrar en detalles innecesarios, confiando en que quien quiera entender lo hará. También cambia su relación con el desacuerdo.
Durante años pudo haber sentido que debía resolver cualquier incomodidad generada por sus decisiones, como si la armonía dependiera exclusivamente de su capacidad de adaptación. Pero a cierta edad comprende que no todas las tensiones deben resolverse, que algunas simplemente reflejan diferencias legítimas. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a sus explicaciones extensas. La mujer que antes justificaba, ahora afirma. La que se disculpaba, ahora expresa con claridad. La que intentaba convencer, ahora sostiene su postura en silencio. No porque haya perdido sensibilidad, sino porque ha entendido que su tranquilidad no puede depender de la aprobación constante. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que explicarse en exceso puede diluir la firmeza de sus decisiones. Mientras más argumentos ofrece, más espacio deja para que otros intenten debilitarlos. Al reducir sus explicaciones, fortalece su posición sin necesidad de confrontación. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto alivio sienten cuando dejan de justificarse. La mente se vuelve más ligera, las conversaciones más simples, las decisiones menos desgastantes. Empiezan a experimentar una sensación de autonomía que antes parecía inalcanzable. Al decir no a explicarse constantemente, también cambia su relación con la culpa. Aprende a tolerar la incomodidad inicial de no dar explicaciones, a confiar en que no está haciendo daño al proteger su tiempo y su energía. Este cambio redefine su manera de comunicarse. Sus palabras se vuelven más directas, más coherentes con lo que siente, menos influenciadas por el deseo de agradar. Descubre que la claridad no necesita adornos. Cuando una mujer deja de explicarse constantemente, su presencia se vuelve más segura, más tranquila, menos vulnerable a la manipulación emocional. No necesita elevar la voz ni imponer su voluntad, porque su calma transmite convicción. Y cuando finalmente comprende que su vida no necesita justificarse para ser válida, algo dentro de su manera de existir cambia para siempre, permitiéndole moverse con una libertad que no depende de convencer a nadie. Bloque 3. Deja de aceptar migajas emocionales. La tercera señal de que una mujer ha comenzado a valorarse aparece cuando deja de aceptar migajas emocionales, cuando deja de conformarse con afecto intermitente, atención ocasional o promesas que nunca terminan de materializarse, y comprende que el amor real no debería sentirse como una ración limitada que debe administrarse con cuidado para no perderlo. Durante años, muchas mujeres aprendieron a encontrar significado en pequeños gestos aislados, a aferrarse a momentos breves de cercanía como prueba de que el vínculo valía la pena, incluso cuando la mayor parte del tiempo se sentían solas dentro de la relación. Las migajas emocionales no siempre se perciben como insuficientes al principio. Pueden presentarse como mensajes esporádicos que generan esperanza, como muestras de interés que aparecen justo cuando la distancia se vuelve evidente, como promesas de cambio que alivian momentáneamente la incertidumbre. Es un ciclo que mantiene viva la expectativa sin ofrecer estabilidad. Una dinámica donde la mujer permanece esperando el próximo gesto que confirme que todavía importa. A cierta edad, comienza a notar que esa espera constante la mantiene en un estado de alerta emocional, pendiente de señales externas que determinen su tranquilidad. Observa cómo su ánimo fluctúa según la atención que recibe, cómo su seguridad depende de momentos que no puede prever ni controlar. Comprende que no está experimentando amor, sino ansiedad. Decir no a las migajas emocionales no significa volverse exigente ni rechazar la vulnerabilidad. Significa reconocer que el afecto no debería sentirse como algo escaso, que la reciprocidad no es un lujo, sino una necesidad básica para cualquier vínculo significativo. Muchas mujeres descubren que pueden retirarse de dinámicas donde siempre están esperando,
donde la claridad nunca llega y donde la incertidumbre se convierte en norma. También cambia su relación con la esperanza. Durante años pudo haber sido el motor que la mantenía allí, la creencia de que las cosas mejorarían si tenía suficiente paciencia. Pero a cierta edad comprende que la esperanza sin acciones consistentes es solo una forma de prolongar el sufrimiento. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su tolerancia. La mujer que antes aceptaba cualquier muestra mínima ahora necesita coherencia. La que justificaba ausencias ahora las interpreta como señales claras. La que esperaba ahora elige retirarse. No porque haya dejado de amar, sino porque ha entendido que el amor no debería doler de manera constante. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que aceptar migajas emocionales puede distorsionar su percepción de lo que merece. Cuando se acostumbra a poco, lo mínimo parece suficiente y lo suficiente parece inalcanzable. Al elevar sus estándares, redefine su relación con el afecto. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su vida cuando dejan de conformarse. La ansiedad disminuye, la claridad aumenta, la sensación de control emocional se fortalece. Empiezan a experimentar una tranquilidad que no depende de la conducta impredecible de alguien más. Al decir no a las migajas emocionales, también cambia su relación con la soledad. Descubre que estar sola es menos doloroso que estar en un vínculo donde se siente invisible, que la ausencia de amor inconsistente es una forma de paz. Este cambio redefine su manera de elegir. Empieza a buscar presencia real en lugar de intensidad. Ocasional, estabilidad en lugar de incertidumbre. Reciprocidad en lugar de sacrificio unilateral. Cuando una mujer deja de aceptar migajas emocionales, su presencia se vuelve más firme, más tranquila, menos vulnerable a dinámicas que la mantienen en espera. No necesita demostrar que merece más, simplemente deja de aceptar menos. Y cuando finalmente comprende que el amor no debería sentirse como una lucha constante por atención, algo dentro de su manera de relacionarse cambia para siempre, permitiéndole construir vínculos donde no tenga que mendigar lo que debería fluir de manera natural. Bloque 4. Deja de competir con otras mujeres. La cuarta señal de que una mujer ha comenzado a valorarse aparece cuando deja de competir con otras mujeres, cuando comprende que su valor no disminuye por el brillo de alguien más y que la comparación constante solo alimenta una inseguridad que nunca puede satisfacerse. Durante años, muchas mujeres crecieron en entornos donde se les enseñó de manera directa o indirecta que debían destacar para ser elegidas, que el reconocimiento, el amor o incluso el respeto eran recursos limitados por los que había que luchar. Esta competencia no siempre se manifestaba de forma abierta. A veces aparecía como comparaciones sutiles, como comentarios que exaltaban a una mujer mientras minimizaban a otra, como estándares que parecían diseñados para que solo unas pocas pudieran cumplirlos. Con el tiempo, muchas mujeres internalizaron la idea de que el éxito o la atención de una implicaban la pérdida de otra. Al principio, competir puede parecer una forma de motivación, una manera de impulsarse a mejorar. Pero con el tiempo, muchas mujeres empiezan a notar que esa comparación constante las mantiene en un estado de insatisfacción permanente, como si siempre hubiera alguien más que está haciendo mejor las cosas, alguien más que recibe más atención, alguien más que parece más segura. A cierta edad, una mujer comienza a preguntarse por qué su autoestima depende de cómo se posiciona frente a otras, por qué siente alivio cuando alguien falla y ansiedad cuando alguien destaca. Observa cómo esta dinámica la aleja de otras mujeres que podrían haber sido aliadas, cómo genera tensiones innecesarias y cómo la mantiene enfocada en estándares externos en lugar de en su propio crecimiento.
Decir no a competir no significa renunciar a sus metas ni dejar de aspirar a mejorar. Significa reconocer que el camino de cada mujer es distinto, que no hay una línea de llegada común y que su valor no puede medirse con la misma vara que el de otra persona. Muchas mujeres descubren que al abandonar la comparación, recuperan energía para enfocarse en su propio desarrollo. También cambia su relación con la admiración. Durante años, pudo haber sentido que admirar a otra mujer implicaba colocarse en una posición inferior. Pero a cierta edad, comprende que puede reconocer el talento o la fortaleza de otras sin sentirse amenazada, que la admiración puede ser una fuente de inspiración en lugar de inseguridad. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a la dinámica competitiva. La mujer que antes se comparaba ahora celebra. La que sentía rivalidad ahora ofrece apoyo. La que buscaba validación externa ahora se enfoca en su propio proceso. No porque haya perdido ambición, sino porque ha entendido que su crecimiento no depende de superar a nadie. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que la competencia constante puede ser una distracción que la aleja de sus verdaderos intereses. Mientras se mide con otras, pierde de vista lo que realmente desea construir para sí misma. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su percepción de la vida cuando dejan de competir. La ansiedad disminuye, la sensación de escasez desaparece. Las relaciones con otras mujeres se vuelven más auténticas. Empiezan a experimentar una sororidad que antes parecía imposible. Al decir no a competir, también cambia su relación con el éxito. Deja de verlo como una posición relativa y empieza a verlo como una experiencia personal alineada con sus valores. Este cambio redefine su identidad. Ya no se define por cómo se compara con otras, sino por cómo se siente consigo misma. Descubre que su valor no es algo que deba defender, sino algo que simplemente existe. Cuando una mujer deja de competir con otras mujeres, su presencia se vuelve más tranquila, más segura, menos reactiva a la validación externa. No necesita demostrar que es mejor, porque ha dejado de creer que el valor es un juego de suma cero. Y cuando finalmente comprende que no hay nada que ganar enfrentándose a otras mujeres, algo dentro de su manera de relacionarse cambia para siempre, permitiéndole construir vínculos basados en apoyo mutuo, en lugar de rivalidad silenciosa. Bloque 5. Deja de justificar faltas de respeto. La quinta señal de que una mujer ha comenzado a valorarse aparece cuando deja de justificar faltas de respeto, cuando deja de buscar explicaciones que suavicen lo que claramente la lastima y comprende que la consideración no debería depender de su capacidad para tolerar. Durante años, muchas mujeres aprendieron a minimizar comportamientos que las incomodaban, porque parecían demasiado pequeños para confrontarlos o demasiado complejos para resolverlos sin generar conflicto. El irrespeto no siempre llega de forma evidente ni explosiva. A menudo se presenta como interrupciones constantes cuando habla, decisiones tomadas sin consultarla, comentarios que ridiculizan sus emociones, promesas que se rompen sin consecuencias, silencios que la dejan en incertidumbre. Cada gesto por separado puede parecer insignificante, pero juntos crean una sensación persistente de invisibilidad. Al principio, muchas mujeres intentan entender. Se dicen que la otra persona está cansada, que atraviesa un momento difícil, que no se dio cuenta del impacto de sus acciones. Intentan comunicarse con paciencia, ofrecer segundas oportunidades, ajustar sus propias expectativas. Pero con el tiempo empiezan a notar que la comprensión unilateral no produce cambios reales, que las disculpas se repiten sin modificaciones en la conducta. A cierta edad, una mujer comienza a preguntarse por qué siempre es ella quien debe entender. ¿Por qué su incomodidad
parece menos importante que la comodidad de los demás. Observa cómo su autoestima se erosiona lentamente al permanecer en situaciones donde debe defender constantemente su derecho a ser tratada con consideración. Decir no a justificar faltas de respeto no significa volverse intolerante ni incapaz de perdonar errores humanos. Significa reconocer que la repetición de comportamientos dañinos no es un accidente, sino una elección del otro. Muchas mujeres descubren que pueden retirarse de dinámicas irrespetuosas sin necesidad de confrontaciones dramáticas, simplemente dejando de participar en ellas. También cambia su relación con la esperanza de cambio. Durante años pudo haber creído que si demostraba suficiente paciencia o amor, la otra persona eventualmente entendería. Pero a cierta edad comprende que algunas personas no cambian porque no perciben consecuencias reales. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su tolerancia. La mujer que antes justificaba ahora señala, la que aceptaba ahora establece límites, la que permanecía en silencio ahora se retira con calma. No porque haya perdido sensibilidad, sino porque ha entendido que su dignidad no es negociable. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que justificar el irrespeto envía un mensaje sobre cuánto está dispuesta a tolerar. Mientras permanezca, la dinámica se valida. Al retirarse, redefine el estándar. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su percepción de sí mismas cuando dejan de excusar lo que las hiere. La voz interna se vuelve más firme, la confianza aumenta, la sensación de control emocional se fortalece. Empiezan a experimentar una paz que no depende de la conducta ajena, sino de su decisión de no participar. Al decir no a justificar faltas de respeto, también cambia su relación con el miedo a perder. Descubre que perder vínculos que la disminuyen no es una derrota, sino una forma de protección. Este cambio redefine su manera de relacionarse. Empieza a buscar coherencia entre palabras y acciones, consideración en los detalles cotidianos, respeto como base mínima para cualquier vínculo. Cuando una mujer deja de justificar lo que la lastima, su presencia se vuelve más firme, más tranquila, menos vulnerable a dinámicas que la desgastan. No necesita imponer respeto ni exigirlo constantemente, porque su distancia habla por ella, y cuando finalmente comprende que ser tratada con dignidad no es un privilegio sino un derecho, algo dentro de su manera de amar cambia para siempre, permitiéndole construir relaciones donde no tenga que defender su valor. Bloque 6. Deja de sobreentregarse para ser querida. La sexta señal de que una mujer ha comenzado a valorarse aparece cuando deja de sobreentregarse para ser querida, cuando comprende que el amor no debería depender de cuánto sacrifica ni de cuánto se adapta a las necesidades ajenas. Durante años, muchas mujeres aprendieron que dar más era la forma más segura de mantener un vínculo, que anticiparse a lo que otros necesitaban, ofrecer apoyo constante y estar disponibles sin condiciones aumentaba las probabilidades de ser elegidas y mantenidas cerca. Esta sobreentrega no siempre era consciente. A menudo surgía del miedo a perder, del deseo de evitar conflictos, de la creencia de que su valor estaba ligado a su utilidad. Si resolvía problemas, si calmaba emociones, si ofrecía tiempo y energía sin límites, sentía que estaba asegurando su lugar en la vida de los demás. Pero con el tiempo, esa dinámica comenzó a generar agotamiento, porque el amor obtenido a través del sacrificio constante nunca se sentía completamente seguro. A cierta edad, una mujer empieza a notar que su vida gira en torno a lo que otros necesitan, que sus propios deseos quedan relegados a un espacio cada vez más pequeño. Observa cómo su generosidad deja de sentirse como una elección y se convierte en una obligación silenciosa.
cómo su disponibilidad permanente crea expectativas que parecen imposibles de reducir. Decir no a la sobreentrega no significa volverse fría ni dejar de amar con profundidad. Significa reconocer que el amor no debería requerir la renuncia constante a sí misma, que dar desde el agotamiento no es generosidad, sino autoabandono. Muchas mujeres descubren que pueden amar sin desaparecer, cuidar sin descuidarse y ofrecer apoyo sin perder su equilibrio. También cambia su relación con la reciprocidad. Durante años, pudo haber aceptado desequilibrios significativos porque creía que eventualmente se compensarían. Pero a cierta edad comprende que la reciprocidad no es algo que se implora ni se gana, sino algo que debe existir de manera natural. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su entrega total. La mujer que antes anticipaba ahora espera. La que resolvía ahora observa, la que daba sin límites ahora establece condiciones. No porque haya dejado de sentir afecto, sino porque ha entendido que su energía no puede distribuirse sin cuidado. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que la sobreentrega puede atraer vínculos donde su rol principal es sostener, no compartir. Mientras continúe dando más de lo que recibe, perpetúa una dinámica donde su valor está asociado al sacrificio. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su percepción de sí mismas cuando dejan de sobreentregarse. La sensación de agotamiento disminuye, la claridad emocional aumenta, la confianza en su propio valor se fortalece. Empiezan a experimentar relaciones más equilibradas, donde no tienen que demostrar constantemente que merecen estar. Al decir no a la sobreentrega, también cambia su relación con el miedo a perder. Descubre que si alguien solo permanece cuando ella se sacrifica, ese vínculo ya estaba condicionado desde el principio. Este cambio redefine su manera de amar. Empieza a ofrecer desde la abundancia y no desde la necesidad, desde la elección y no desde el temor. Aprende que el amor sano no requiere demostraciones extremas ni renuncias silenciosas. Cuando una mujer deja de sobreentregarse para ser querida, su presencia se vuelve más tranquila, más segura, menos ansiosa por retener a otros. No necesita probar su valor porque ha dejado de dudar de él. Y cuando finalmente comprende que el amor auténtico no exige que se reduzca para hacerlo posible, algo dentro de su manera de relacionarse cambia para siempre, permitiéndole construir vínculos donde puede ser amada sin dejar de ser ella misma. Bloque 7. Deja de quedarse donde no es elegida. La séptima señal de que una mujer ha comenzado a valorarse aparece cuando deja de quedarse donde no es elegida, cuando comprende que la ambigüedad sostenida no es una forma de amor y que su presencia no debería depender de cuánto esté dispuesta a esperar. Durante años, muchas mujeres permanecieron en vínculos donde no había una elección clara, donde las palabras y las acciones no coincidían, donde siempre parecía haber una razón para postergar la definición de la relación. No siempre era evidente desde el principio. A menudo comenzaba con promesas de futuro, con gestos de cercanía que creaban esperanza, con momentos de intensidad que parecían compensar largos periodos de distancia. Esa intermitencia mantenía viva la expectativa, como si la claridad estuviera a punto de llegar, pero nunca terminara de hacerlo. A cierta edad, una mujer empieza a notar el costo emocional de esa incertidumbre constante. Observa cómo su tranquilidad depende de señales que no controla, cómo su autoestima fluctúa según la atención que recibe, cómo su vida se organiza alrededor de la espera. Comprende que no está participando en una relación estable, sino en una dinámica donde su lugar nunca está asegurado. Decir no a quedarse donde no es elegida no significa dejar de amar ni negar el vínculo que existió.
Significa reconocer que el amor no debería sentirse como una competencia por atención, ni como una negociación permanente por un lugar. Muchas mujeres descubren que pueden retirarse sin resentimiento, simplemente aceptando que merecen una presencia que no sea condicional. También cambia su relación con la esperanza. Durante años pudo haber sido la fuerza que la mantenía allí, la creencia de que con suficiente paciencia la otra persona finalmente la elegiría. Pero a cierta edad comprende que la elección no debería requerir insistencia ni sacrificio constante. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su permanencia. La mujer que antes esperaba ahora se mueve. La que aceptaba excusas ahora exige coherencia. La que se conformaba con migajas ahora necesita certeza. No porque haya dejado de sentir, sino porque ha entendido que su tiempo no es infinito. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que quedarse donde no es elegida puede erosionar su autoestima de forma silenciosa. Cada día que pasa en esa incertidumbre refuerza la idea de que su valor depende de que alguien decida quedarse. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su vida cuando dejan de esperar. La ansiedad disminuye, la claridad aumenta, la sensación de libertad se expande. Empiezan a experimentar una tranquilidad que no proviene de tener a alguien, sino de no estar atrapadas en una relación ambigua. Al decir no a permanecer donde no es elegida, también cambia su relación con la soledad. Descubre que estar sola es menos doloroso que sentirse invisible dentro de un vínculo, que la ausencia de alguien que no la elige es una forma de alivio. Este cambio redefine su manera de elegir. Empieza a buscar reciprocidad clara, compromiso evidente, presencia consistente. Deja de invertir en potencial y empieza a valorar lo que realmente está presente. Cuando una mujer deja de quedarse donde no es elegida, su presencia se vuelve más firme, más tranquila, menos vulnerable a dinámicas de incertidumbre. No necesita demostrar su valor ni competir por atención, porque ha decidido no permanecer donde no se lo reconocen. Y cuando finalmente comprende que quien realmente la quiere no la mantiene en duda, algo dentro de su manera de amar cambia para siempre, permitiéndole construir vínculos donde su lugar no esté condicionado por la paciencia. Bloque 8. Deja de temer incomodar. La octava señal de que una mujer ha comenzado a valorarse aparece cuando deja de temer incomodar. Cuando comprende que su autenticidad no siempre será conveniente para los demás y que su tranquilidad no puede depender de mantener a todos satisfechos. Durante años, muchas mujeres aprendieron a suavizar su presencia, a moderar sus opiniones, a evitar cualquier gesto que pudiera generar tensión, como si su responsabilidad principal fuera mantener la armonía incluso cuando esa armonía implicaba silenciarse. Este temor a incomodar no siempre es evidente. Puede manifestarse como la dificultad para decir no, como la tendencia a aceptar planes que no desea, como el impulso de disculparse incluso cuando no ha hecho nada incorrecto. Es una forma de anticipar el malestar ajeno y neutralizarlo antes de que aparezca. A cierta edad, una mujer comienza a notar el costo de esa adaptación constante. Observa cómo su vida se llena de decisiones que no reflejan lo que realmente quiere, cómo su voz se vuelve cada vez más baja en espacios donde debería sentirse segura, cómo la ansiedad aparece cada vez que necesita expresar algo que podría generar desacuerdo. Decir no al miedo a incomodar no significa volverse confrontativa ni insensible. Significa reconocer que la incomodidad es una parte inevitable de cualquier relación auténtica, que no todos los límites pueden expresarse sin generar resistencia. Muchas mujeres descubren que pueden hablar con calma y firmeza, sin dramatizar ni suavizar en exceso, confiando en que su claridad es una forma de respeto.
También cambia su relación con el conflicto. Durante años, pudo haberlo evitado a toda costa, asociándolo con pérdida o rechazo. Pero a cierta edad, comprende que el conflicto no siempre destruye vínculos. A veces, los redefine de manera más honesta. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su complacencia. La mujer que antes aceptaba todo, ahora expresa preferencias. La que evitaba desacuerdos, ahora establece límites. La que priorizaba la comodidad ajena, ahora prioriza su paz. No porque haya perdido empatía, sino porque ha entendido que su bienestar también importa. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que temer incomodar puede mantenerla atrapada en dinámicas donde siempre cede. Mientras evite el malestar ajeno, otros no tienen incentivo para ajustar su comportamiento. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su vida cuando dejan de suavizar todo. La comunicación se vuelve más clara, las relaciones más honestas, la ansiedad disminuye. Empiezan a experimentar una sensación de libertad que no depende de ser aprobadas constantemente. Al decir no al miedo a incomodar, también cambia su relación con la culpa. Aprende a tolerar la incomodidad inicial sin interpretarla como una señal de que está haciendo algo mal. Este cambio redefine su manera de estar en el mundo. Empieza a ocupar espacios sin pedir permiso, a expresar opiniones sin anticipar disculpas, a existir sin intentar reducirse. Cuando una mujer deja de temer incomodar, su presencia se vuelve más firme, más tranquila, menos condicionada por la reacción ajena. No necesita imponerse ni justificarse, porque su seguridad interna sostiene su postura. Y cuando finalmente comprende que ser auténtica puede incomodar a quienes estaban acostumbrados a su silencio, algo dentro de su manera de vivir cambia para siempre, permitiéndole relacionarse desde la honestidad y no desde la complacencia. Bloque 9. Deja de tolerar relaciones ambiguas. La novena señal de que una mujer ha comenzado a valorarse aparece cuando deja de tolerar relaciones ambiguas, cuando comprende que la incertidumbre constante no es una etapa normal, sino una forma de desgaste emocional, y que la claridad no debería sentirse como un privilegio, sino como una base mínima para cualquier vínculo. Durante años, muchas mujeres permanecieron en relaciones donde nunca sabían exactamente cuál era su lugar, donde las definiciones se posponían indefinidamente y donde cada conversación parecía abrir más preguntas que respuestas. La ambigüedad puede presentarse de muchas formas: promesas de futuro sin acciones consistentes, cercanía intensa seguida de distancia inexplicable, palabras que sugieren compromiso, pero comportamientos que lo contradicen. Es una dinámica que mantiene viva la esperanza mientras evita cualquier responsabilidad real. Un estado donde la mujer permanece esperando que algo finalmente se defina. Al principio, esta incertidumbre puede interpretarse como una fase, como algo temporal que se resolverá con el tiempo o con suficiente paciencia. Muchas mujeres creen que si demuestran comprensión, si no presionan demasiado, si esperan el momento adecuado, la otra persona eventualmente aclarará sus intenciones. Pero con el tiempo comienzan a notar que la ambigüedad no desaparece porque cumple una función, permite al otro mantener la conexión sin asumir compromiso. A cierta edad, una mujer empieza a reconocer el impacto emocional de vivir en esa indefinición. Observa cómo su tranquilidad depende de señales inconsistentes, cómo su autoestima se ve afectada por la falta de claridad, cómo su vida queda en pausa esperando algo que tal vez nunca llegue. Comprende que no está participando en una relación estable, sino en una situación donde su bienestar depende de decisiones ajenas que no puede controlar. Decir no a la ambigüedad no significa exigir certezas absolutas ni eliminar la complejidad natural de los vínculos humanos.
Significa reconocer que la confusión constante no es saludable, que merece saber dónde está parada y qué puede esperar. Muchas mujeres descubren que pueden retirarse de dinámicas donde la claridad siempre está pospuesta, donde cada conversación termina en evasivas. También cambia su relación con el miedo a perder. Durante años, pudo haber tolerado la ambigüedad porque la alternativa parecía peor: quedarse sin él, vínculo por completo. Pero a cierta edad comprende que permanecer en incertidumbre también es una forma de pérdida, una pérdida lenta de paz, de tiempo y de autoestima. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su paciencia. La mujer que antes esperaba ahora pide claridad. La que aceptaba excusas ahora observa acciones. La que toleraba indefinición ahora establece límites. No porque haya dejado de amar, sino porque ha entendido que su estabilidad emocional no es negociable. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que la ambigüedad puede ser una estrategia para evitar responsabilidad. Mientras la relación no esté definida, no hay compromisos claros ni expectativas que cumplir. Al exigir claridad, cambian las reglas del juego. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su vida cuando dejan de tolerar esa incertidumbre. La ansiedad disminuye, la energía se libera, la mente se vuelve más tranquila. Empiezan a experimentar una paz que no depende de tener a alguien, sino de no estar atrapadas en la confusión. Al decir no a relaciones ambiguas, también cambia su manera de elegir. Empieza a valorar la coherencia, la presencia consistente, las acciones alineadas con las palabras. Deja de invertir en potencial y empieza a valorar lo que realmente existe. Este cambio redefine su autoestima. Descubre que merece claridad, que no tiene que descifrar señales contradictorias para sentirse importante, que su valor no depende de la paciencia con la que tolere la incertidumbre. Cuando una mujer deja de tolerar relaciones ambiguas, su presencia se vuelve más firme, más tranquila, menos vulnerable a dinámicas que la mantienen en espera. No necesita forzar definiciones ni imponer condiciones. Simplemente deja de participar donde no las hay. Y cuando finalmente comprende que la claridad no aleja a quien realmente quiere estar, algo dentro de su manera de amar cambia para siempre, permitiéndole construir vínculos donde la paz no dependa de adivinar lo que el otro siente. Bloque 10. Deja de silenciar lo que siente. La 10ª señal de que una mujer ha comenzado a valorarse aparece cuando deja de silenciar lo que siente. Cuando comprende que sus emociones no son un problema que deba ocultarse para mantener la estabilidad de los demás y que su voz interna merece el mismo espacio que cualquier otra. Durante años, muchas mujeres aprendieron a contenerse, a medir cada palabra, a evaluar si expresar lo que sentían generaría conflicto, incomodidad o rechazo. Este silencio emocional no siempre fue impuesto de forma explícita. A menudo surgió como una estrategia de supervivencia en entornos donde expresar malestar era interpretado como debilidad, exageración o ingratitud. Aprendieron que era más fácil adaptarse que explicar, más seguro callar que arriesgarse a no ser comprendidas. Con el tiempo, este hábito de contención se volvió automático. Antes de hablar, evaluaban. Antes de reaccionar, minimizaban. Antes de expresar dolor, buscaban razones para justificarlo. Así, muchas emociones quedaron atrapadas en un espacio interno donde no podían transformarse ni resolverse. A cierta edad, una mujer comienza a notar el costo de ese silencio. Observa cómo su cuerpo acumula tensión, cómo la tristeza aparece sin motivo aparente, cómo la irritabilidad surge en momentos inesperados. Comprende que lo que no se expresa no desaparece, solo cambia de forma. Decir no al silencio emocional no significa expresar cada pensamiento sin filtro ni reaccionar impulsivamente.
significa reconocer que sus sentimientos son información valiosa, que ignorarlos no la hace más fuerte, sino más desconectada de sí misma. Muchas mujeres descubren que pueden hablar con calma, sin dramatismo, pero con honestidad. También cambia su relación con la vulnerabilidad. Durante años, pudo haberla percibido como algo peligroso, como una exposición innecesaria que podía ser utilizada en su contra. Pero a cierta edad, comprende que la vulnerabilidad también es una forma de autenticidad, un puente hacia relaciones más profundas. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su contención. La mujer que antes parecía imperturbable ahora expresa lo que le duele. La que evitaba confrontaciones ahora señala lo que le afecta. La que mantenía todo bajo control ahora permite que otros vean su humanidad. No porque haya perdido fortaleza, sino porque ha entendido que callar no la protegía realmente. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que silenciar sus emociones puede generar resentimiento acumulado. Lo que no se dice se transforma en distancia, en frialdad o en agotamiento emocional. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su vida cuando dejan de reprimir lo que sienten. Las relaciones se vuelven más honestas, la comunicación más clara, la sensación de aislamiento disminuye. Empiezan a experimentar una conexión consigo mismas que antes parecía lejana. Al decir no al silencio emocional, también cambia su relación con el conflicto. Aprende que expresar lo que siente no necesariamente destruye vínculos, que la claridad puede fortalecerlos si existe respeto mutuo. Este cambio redefine su autoestima. Deja de verse como alguien que debe contenerse para ser aceptada y empieza a reconocerse como alguien cuya experiencia interna es válida. Cuando una mujer deja de silenciar lo que siente, su presencia se vuelve más auténtica, más cercana, menos fragmentada. No necesita ocultar partes de sí misma para mantener la armonía, porque ha comprendido que su verdad también merece espacio. Y cuando finalmente comprende que expresar lo que siente no la hace difícil sino honesta, algo dentro de su manera de relacionarse cambia para siempre, permitiéndole construir vínculos donde no tenga que desaparecer emocionalmente para permanecer. Bloque 11. Deja de esperar que otros cambien. La 11ª señal de que una mujer ha comenzado a valorarse aparece cuando deja de esperar que otros cambien, cuando comprende que el potencial de una persona no es lo mismo que su comportamiento real y que construir su vida alrededor de promesas no cumplidas la mantiene atrapada en una ilusión que consume su tiempo y su energía. Durante años, muchas mujeres permanecieron en relaciones, situaciones o entornos que no las hacían felices porque creían que eventualmente algo mejoraría, que con suficiente amor, paciencia o comprensión podrían influir en la transformación del otro. Esta esperanza no surge de ingenuidad, sino de una profunda capacidad de empatía. Muchas mujeres pueden ver más allá de las acciones presentes y reconocer heridas, miedos o circunstancias que explican el comportamiento de alguien. Esa sensibilidad las lleva a ofrecer oportunidades adicionales, a justificar lo que les duele con la idea de que el cambio está cerca. Al principio, esperar puede parecer un acto de lealtad, una prueba de compromiso con el vínculo, pero con el tiempo, muchas mujeres empiezan a notar que su vida queda en pausa mientras la otra persona permanece igual, que los planes se postergan indefinidamente y que su bienestar depende de decisiones que no controla. A cierta edad, una mujer comienza a preguntarse cuánto tiempo está dispuesta a esperar, cuánto de su vida ya ha invertido en promesas que no se materializan, cuánto ha sacrificado por una versión futura que nunca termina de llegar. Observa cómo esa expectativa constante la mantiene en una posición de dependencia emocional.
Decir no a esperar cambios no significa volverse pesimista ni perder la fe en la capacidad humana de transformación. Significa reconocer que el cambio auténtico solo ocurre cuando la persona lo decide por sí misma, no cuando alguien lo desea con intensidad. Muchas mujeres descubren que pueden aceptar a los demás tal como son sin intentar moldearlos. También cambia su relación con la responsabilidad emocional. Durante años pudo haber sentido que debía ayudar al otro a mejorar, como si su amor fuera un catalizador imprescindible para esa evolución. Pero a cierta edad comprende que cada persona es responsable de su propio proceso. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su paciencia infinita. La mujer que antes ofrecía tiempo ahora establece límites. La que justificaba retrasos ahora observa resultados. La que esperaba indefinidamente ahora decide avanzar. No porque haya perdido compasión, sino porque ha entendido que su vida también necesita movimiento. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que esperar cambios puede impedirle ver oportunidades presentes. Mientras su atención está enfocada en lo que podría ser, pierde de vista lo que realmente existe. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su vida cuando dejan de esperar. La sensación de estancamiento desaparece, la claridad aumenta, la energía se libera para proyectos propios. Empiezan a experimentar una autonomía que antes parecía inalcanzable. Al decir no a esa espera indefinida, también cambia su relación con el amor. Aprende a valorar acciones concretas por encima de palabras, consistencia por encima de promesas, presencia por encima de potencial. Este cambio redefine su manera de elegir. Empieza a rodearse de personas que ya están alineadas con lo que necesita, en lugar de esperar que lo estén algún día. Cuando una mujer deja de esperar que otros cambien, su presencia se vuelve más tranquila, más firme, menos vulnerable a la decepción constante. No necesita endurecerse ni volverse distante, simplemente deja de construir expectativas irreales. Y cuando finalmente comprende que amar a alguien no implica esperar indefinidamente a que se convierta en otra persona, algo dentro de su manera de relacionarse cambia para siempre, permitiéndole construir vínculos basados en la realidad y no en la ilusión. Bloque 12. Deja de intentar salvar a todos. La 12ª señal de que una mujer ha comenzado a valorarse aparece cuando deja de intentar salvar a todos, cuando comprende que su amor no es una herramienta para rescatar a quienes no están dispuestos a salvarse a sí mismos y que su vida no puede girar en torno a resolver problemas ajenos mientras los propios quedan relegados. Durante años, muchas mujeres asumieron el papel de cuidadoras emocionales, mediadoras silenciosas y sostenes invisibles de quienes las rodeaban, como si su valor estuviera ligado a su capacidad para reparar lo que otros no podían o no querían enfrentar. Este impulso de rescatar no siempre surge de una necesidad de control, sino de una sensibilidad profunda hacia el dolor ajeno. Muchas mujeres desarrollaron una habilidad extraordinaria para detectar sufrimiento incluso cuando no era expresado abiertamente. Y esa capacidad las llevó a intervenir antes de que alguien lo pidiera. Con el tiempo, esa disposición constante creó una expectativa implícita. Siempre estarían allí para sostener, escuchar, solucionar. A cierta edad, una mujer comienza a notar el desgaste que implica cargar con responsabilidades que no son suyas. Observa cómo su energía se consume en crisis que no le pertenecen, cómo su tranquilidad depende de la estabilidad emocional de otros, cómo su tiempo se fragmenta en intentos de ayudar sin resultados duraderos. Comprende que su rol de salvadora la mantiene en un estado permanente de alerta. Decir no a salvar a todos no significa volverse indiferente ni perder empatía.
Significa reconocer que ayudar sin límites puede impedir que los demás desarrollen sus propios recursos, que asumir responsabilidades ajenas no resuelve el problema de fondo. Muchas mujeres descubren que pueden ofrecer apoyo sin asumir el control, escuchar sin absorber, acompañar sin sacrificarse. También cambia su relación con la culpa. Durante años pudo haber sentido que retirarse de ese rol equivalía a abandonar a quienes necesitaban ayuda, pero a cierta edad comprende que no puede vivir múltiples vidas al mismo tiempo ni sostener a todos sin agotarse. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su disponibilidad absoluta. La mujer que antes intervenía ahora observa, la que resolvía ahora sugiere, la que cargaba ahora establece límites. No porque haya perdido compasión, sino porque ha entendido que su bienestar también es importante. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que el rol de salvadora puede atraer vínculos donde su función principal es sostener, no compartir. Mientras continúe resolviendo todo, otros no desarrollan la necesidad de hacerlo por sí mismos. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su vida cuando dejan de cargar con todo. La sensación de agotamiento disminuye, la claridad aumenta, el tiempo disponible para sí mismas se expande. Empiezan a experimentar una libertad que antes parecía imposible. Al decir no a salvar a todos, también cambia su relación con el amor. Aprende que amar no implica sacrificar su estabilidad emocional ni asumir responsabilidades que no le corresponden. Este cambio redefine su manera de relacionarse. Empieza a buscar vínculos donde el apoyo sea mutuo, donde no tenga que ser la única fuente de estabilidad, donde pueda recibir tanto como ofrece. Cuando una mujer deja de intentar salvar a todos, su presencia se vuelve más tranquila, más equilibrada, menos vulnerable a dinámicas que la agotan. No necesita endurecerse ni alejarse completamente, simplemente deja de asumir un rol que nunca fue sostenible. Y cuando finalmente comprende que no puede rescatar a nadie a costa de perderse a sí misma, algo dentro de su manera de amar cambia para siempre, permitiéndole construir relaciones donde el cuidado no implique autoabandono. Bloque 13. Deja de posponer su felicidad. La 13ª señal de que una mujer ha comenzado a valorarse aparece cuando deja de posponer su felicidad, cuando comprende que su bienestar no es una recompensa que llegará después de cumplir todas sus responsabilidades, ni un lujo reservado para cuando todo esté resuelto, sino una necesidad que merece espacio en el presente. Durante años, muchas mujeres vivieron con la sensación de que primero debían ocuparse de los demás, resolver pendientes, alcanzar estabilidad o cumplir expectativas antes de permitirse disfrutar plenamente de su vida. Esta postergación no siempre fue consciente. A menudo surgió de una lógica aprendida donde el sacrificio era visto como virtud y el disfrute como algo secundario. Se acostumbraron a decir más adelante, cuando tenga tiempo, cuando las cosas se calmen, como si la felicidad fuera un destino lejano al que llegarían eventualmente si seguían cumpliendo con todo lo necesario. A cierta edad, una mujer comienza a notar que ese algún día se ha extendido durante años, que siempre aparece una nueva obligación, una nueva prioridad que vuelve a desplazar sus deseos. Observa cómo sus sueños personales quedan archivados, cómo actividades que alguna vez le daban alegría desaparecen de su rutina, cómo la vida se convierte en una sucesión de tareas sin espacio para el placer. Decir no a posponer su felicidad no significa abandonar responsabilidades ni ignorar la realidad. Significa reconocer que su bienestar no puede depender de que todo esté perfecto, que esperar el momento ideal es una forma silenciosa de renunciar a vivir plenamente.
Muchas mujeres descubren que pueden integrar pequeñas fuentes de alegría en su vida cotidiana sin necesidad de grandes cambios externos. También cambia su relación con el tiempo. Durante años pudo haberlo percibido como algo abundante, como si siempre hubiera oportunidad de retomar lo que dejó en pausa. Pero a cierta edad comprende que el tiempo es finito, que cada etapa que pasa sin vivirla plenamente no regresa. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su disponibilidad absoluta. La mujer que antes se postergaba ahora se prioriza, la que cancelaba planes personales ahora los protege, la que posponía sus intereses ahora los integra en su vida. No porque haya dejado de ser responsable, sino porque ha entendido que su vida también merece ser vivida. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que posponer su felicidad puede generar resentimiento acumulado, una sensación de haber entregado demasiado sin haberse permitido recibir. Al priorizar su bienestar, evita que esa frustración se convierta en amargura. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su energía cuando dejan de aplazar lo que las hace felices. La vitalidad regresa, la motivación aumenta, la sensación de plenitud se expande. Empiezan a experimentar una conexión con la vida que parecía perdida. Al decir no a la postergación, también cambia su relación con el permiso interno. Aprende que no necesita justificar su deseo de disfrutar, que no debe esperar aprobación para cuidarse emocionalmente. Este cambio redefine su manera de vivir. Empieza a tomar decisiones considerando no solo lo necesario, sino también lo significativo, no solo lo urgente, sino también lo que la nutre. Cuando una mujer deja de posponer su felicidad, su presencia se vuelve más luminosa, más tranquila, menos cargada de obligaciones invisibles. No necesita transformaciones radicales para sentirse viva. Solo deja de ignorar lo que le da alegría. Y cuando finalmente comprende que su felicidad no es algo que deba esperar, sino algo que puede construir ahora, algo dentro de su manera de existir, cambia para siempre, permitiéndole habitar su vida con una plenitud que no depende de circunstancias futuras. Bloque 14. Deja de compararse. La 14ª señal de que una mujer ha comenzado a valorarse aparece cuando deja de compararse. Cuando comprende que su vida no necesita parecerse a la de nadie más para ser válida y que los estándares externos que durante años utilizó para evaluarse no reflejan su verdadera esencia ni su propio ritmo. Durante mucho tiempo, muchas mujeres crecieron bajo la idea de que debían alcanzar ciertos logros en momentos específicos, cumplir expectativas sociales invisibles y ajustar su identidad a modelos que parecían universalmente aceptados. La comparación no siempre es consciente ni intencional. Puede surgir al observar la vida de otras mujeres, al notar sus avances, sus relaciones, su apariencia o su aparente seguridad. Con el tiempo, esa observación se convierte en una evaluación silenciosa donde cada logro ajeno se percibe como una evidencia de insuficiencia personal. A cierta edad, una mujer comienza a notar que esa dinámica la mantiene en un estado constante de insatisfacción, como si siempre estuviera llegando tarde a su propia vida, o como si su camino fuera menos significativo porque no coincide con el de otras. Observa cómo la comparación le roba la capacidad de disfrutar lo que ha construido, cómo minimiza sus propios logros, porque alguien más parece haber alcanzado más. Decir no a la comparación no significa dejar de admirar a otras personas ni ignorar referentes que puedan inspirarla. Significa reconocer que cada historia se desarrolla bajo circunstancias distintas, que los tiempos no son equivalentes y que el valor de su vida no depende de cómo se posiciona frente a otra. También cambia su relación con el éxito. Durante años,
pudo haberlo medido según criterios externos, como reconocimiento social, estabilidad económica o aprobación familiar. Pero a cierta edad, comprende que el éxito puede ser una experiencia interna, alineada con sus valores y su bienestar. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su autoexigencia constante. La mujer que antes se presionaba, ahora se permite avanzar a su ritmo. La que se sentía insuficiente, ahora reconoce su proceso. La que buscaba validación externa, ahora confía en su propia percepción. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que la comparación puede ser una distracción que la aleja de su autenticidad. Mientras intenta parecerse a otros, pierde de vista lo que realmente desea para sí misma. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su autoestima cuando dejan de medirse con estándares ajenos. La sensación de presión disminuye, la claridad aumenta, la relación consigo mismas se vuelve más amable, empiezan a experimentar una paz que no depende de demostrar nada. Al decir no a la comparación, también cambia su relación con la envidia. Lo que antes generaba inseguridad, ahora puede transformarse en inspiración o simplemente en reconocimiento sin carga emocional. Este cambio redefine su identidad. Deja de construirse en función de expectativas externas y empieza a basarse en su experiencia real, en lo que ha aprendido, en lo que ha superado. Cuando una mujer deja de compararse, su presencia se vuelve más tranquila, más segura, menos reactiva a la validación externa. No necesita demostrar que está a la altura porque ha dejado de creer que existe una medida universal. Y cuando finalmente comprende que su vida no es una carrera contra nadie, algo dentro de su manera de existir cambia para siempre, permitiéndole avanzar con una confianza que no depende de cómo se ven los demás desde afuera. Bloque 15. Deja de conformarse. La 15ª señal de que una mujer ha comenzado a valorarse aparece cuando deja de conformarse. Cuando comprende que la resignación silenciosa no es madurez ni sabiduría, sino una forma de renunciar lentamente a lo que realmente desea. Durante años, muchas mujeres aprendieron a adaptarse a circunstancias que no las hacían felices porque parecía más fácil ajustar sus expectativas que cambiar su realidad. Se dijeron a sí mismas que así era la vida, que no todo podía ser como querían, que la estabilidad valía más que la plenitud. El conformismo no siempre se percibe como una elección consciente. A menudo surge de la acumulación de pequeñas renuncias que parecen necesarias en el momento. Aceptar relaciones donde no se sienten completamente vistas, permanecer en entornos que no las inspiran, posponer sueños personales porque parecen poco prácticos. Con el tiempo, esas decisiones crean una vida funcional pero emocionalmente distante, donde la rutina reemplaza a la ilusión. A cierta edad, una mujer comienza a notar que algo dentro de ella se ha vuelto inquieto, como si su interior se resistiera a seguir aceptando menos de lo que anhela. Observa cómo la sensación de vacío aparece incluso cuando todo parece estable, cómo la tranquilidad externa no logra compensar la falta de satisfacción interna. Comprende que la comodidad no siempre es sinónimo de bienestar. Decir no al conformismo no significa volverse impulsiva ni abandonar todo lo construido. Significa reconocer que su vida puede evolucionar, que sus deseos no tienen fecha de caducidad y que aún tiene derecho a buscar experiencias que la hagan sentir viva. Muchas mujeres descubren que pequeños cambios pueden abrir espacios de crecimiento sin necesidad de transformaciones radicales. También cambia su relación con el miedo al fracaso. Durante años pudo haber evitado riesgos porque la posibilidad de equivocarse parecía más amenazante que la certeza de permanecer igual. Pero a cierta edad, comprende que el verdadero riesgo es quedarse donde no es feliz por demasiado tiempo.
Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su adaptación constante. La mujer que antes aceptaba, ahora cuestiona. La que se acomodaba, ahora explora. La que se resignaba, ahora decide. No porque haya perdido estabilidad, sino porque ha entendido que su vida no tiene que reducirse a sobrevivir. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que conformarse puede enviar un mensaje silencioso sobre lo que cree merecer. Mientras acepte menos, refuerza la idea de que eso es suficiente. Al elevar sus estándares, redefine su realidad. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su energía cuando dejan de conformarse. La curiosidad regresa, la motivación aumenta, la sensación de posibilidad se expande. Empiezan a experimentar una vitalidad que parecía perdida. Al decir no al conformismo, también cambia su relación con el pasado. Deja de verlo como algo que determina su futuro y empieza a verlo como una experiencia que puede utilizar para tomar decisiones más conscientes. Este cambio redefine su manera de vivir. Empieza a buscar coherencia entre lo que siente y lo que hace, entre lo que sueña y lo que construye, entre lo que necesita y lo que permite. Cuando una mujer deja de conformarse, su presencia se vuelve más luminosa, más decidida, menos atrapada en la rutina emocional. No necesita justificar su deseo de más, porque ha entendido que querer una vida plena no es ambición desmedida, sino respeto propio. Y cuando finalmente comprende que su vida no está destinada a ser simplemente tolerada, algo dentro de su manera de existir cambia para siempre, permitiéndole avanzar con una determinación tranquila que no depende de la aprobación de nadie. Hay un momento en la vida de una mujer en el que deja de preguntarse por qué todo se siente tan pesado y empieza a comprender que el cansancio no venía solo de lo que hacía, sino de todo lo que permitía. No era únicamente la cantidad de responsabilidades, ni la velocidad del mundo, ni las exigencias inevitables de la vida adulta. Era el peso invisible de haber vivido demasiado tiempo, adaptándose a circunstancias que no reflejaban lo que realmente necesitaba. Durante años, muchas mujeres aprendieron a sobrevivir en lugar de vivir, a sostener en lugar de recibir, a esperar en lugar de elegir. Se acostumbraron a priorizar la estabilidad externa, aunque eso significara sacrificar la tranquilidad interna. Y en ese proceso, casi sin darse cuenta, se fueron alejando de sí mismas. Valorarse no ocurre de forma repentina ni espectacular. No es una decisión tomada en un solo día, ni una transformación que se anuncia al mundo. Es un proceso silencioso, a veces solitario, que comienza cuando una mujer empieza a escucharse con honestidad y a reconocer que su vida también merece cuidado. Es el momento en que deja de normalizar el malestar y empieza a preguntarse si las cosas realmente tienen que ser así. Ese despertar puede resultar incómodo porque implica cuestionar elecciones pasadas, revisar vínculos, redefinir prioridades. Puede generar culpa, miedo o la sensación de estar cambiando demasiado. Pero también trae una claridad nueva, una sensación de coherencia que no depende de que todo esté resuelto. Cuando una mujer se valora, muchas cosas dejan de tener sentido. Actividades que antes aceptaba por compromiso comienzan a sentirse pesadas. Conversaciones que antes toleraba ahora la agotan. Dinámicas que parecían normales revelan su desequilibrio. No porque ella se haya vuelto difícil, sino porque ha dejado de ignorar lo que le afecta. También cambia su relación con el tiempo, comprende que no es un recurso infinito y que cada etapa merece ser vivida con presencia, no con resignación. Empieza a tomar decisiones considerando no solo lo que debe hacer, sino lo que quiere experimentar antes de que esa oportunidad desaparezca. Este cambio no siempre es visible desde afuera, muchas veces ocurre en silencio, en decisiones pequeñas que solo ella comprende plenamente. Decir no a un plan que no desea,
alejarse de una conversación que la incomoda, priorizar su descanso sin justificarse. Son gestos aparentemente simples que, acumulados, transforman la dirección de su vida. A cierta edad, una mujer también comprende que valorarse no implica volverse perfecta, ni tener todas las respuestas. Significa aceptarse con sus contradicciones, con sus aprendizajes, con sus errores y su evolución. Es dejar de exigirse una versión ideal y empezar a respetar la persona que es ahora. Muchas mujeres temen este proceso porque creen que valorarse implicará quedarse solas o perder vínculos importantes. Pero lo que descubren es que al dejar de conformarse con menos, crean espacio para relaciones más auténticas, donde no tienen que reducirse para ser aceptadas. La mujer que se valora también cambia su manera de amar. Deja de hacerlo desde el miedo a perder y empieza a hacerlo desde la elección. Ya no necesita retener a nadie ni demostrar constantemente su importancia. Ama con tranquilidad, sabiendo que su valor no depende de ser elegida. Y en ese proceso, algo dentro de ella se vuelve inquebrantable, no porque nada pueda herirla, sino porque ha dejado de colocarse en situaciones que la desgastan innecesariamente. Su paz deja de ser accidental y se convierte en una prioridad consciente. A cierta edad, una mujer entiende que su vida no tiene que ser extraordinaria para ser significativa, que la plenitud no depende de logros visibles, sino de la coherencia entre lo que siente y lo que permite. Descubre que puede construir una existencia tranquila, auténtica y profundamente suya. Empieza a caminar por el mundo con una serenidad distinta, una que no proviene de haber resuelto todo, sino de haber dejado de luchar contra sí misma. Su presencia se vuelve más suave y al mismo tiempo más firme, menos ansiosa por agradar y más centrada en lo que realmente importa. Porque cuando una mujer se valora, deja de vivir en modo supervivencia y empieza a vivir con intención. Y en ese espacio donde antes había sacrificio constante, aparece algo mucho más poderoso que cualquier aprobación externa: la certeza de que su vida le pertenece. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, no es casualidad. Tal vez estás en ese momento silencioso, donde algo dentro de ti ya no quiere seguir viviendo igual, donde empiezas a notar que la paz vale más que la aprobación, que la claridad vale más que la atención, que tu bienestar no puede seguir siendo negociable. No tienes que cambiar todo de un día para otro. No tienes que volverte alguien distinta, ni tomar decisiones drásticas para comenzar a valorarte. A veces, el cambio empieza con algo muy simple: dejar de aceptar lo que sabes que te lastima, dejar de justificar lo que te incomoda, dejar de esperar que alguien más te dé lo que solo tú puedes darte. Porque cuando una mujer se valora, su vida no se vuelve perfecta, se vuelve suya. Y esa diferencia lo cambia todo. Si llegaste hasta aquí, quiero que recuerdes algo: no estás sola en este proceso. Muchas mujeres están despertando al mismo tiempo, cuestionando las mismas cosas, aprendiendo a escucharse por primera vez después de años de vivir hacia afuera. Este espacio es para ellas y para ti. Si este mensaje te hizo sentir vista, comprendida o acompañada, puedes suscribirte para seguir explorando juntas esta forma de vivir con más calma, más claridad y más dignidad. Aquí no hablamos de perfección ni de fórmulas mágicas. Hablamos de decisiones conscientes, de límites sanos, de respeto propio. Y si conoces a una mujer que necesita escuchar esto ahora mismo, compártelo con ella. A veces, una sola reflexión llega en el momento exacto y cambia el rumbo de una vida entera. Gracias por estar aquí, por darte este tiempo, por elegirte aunque sea un poco más que ayer. Nos vemos en el próximo video.